Entonces van a abrir lo que sería su Postgres PGAdmin 4, su base de datos. Y vamos a trabajar con la tabla de usuarios. Netamente usuarios. ¿Por qué netamente usuarios? Porque después nosotros vamos a hacer aquí, quedan adelante, que aparezca de acuerdo a qué usuario se está logueando. Adelante. Por esa razón es que nosotros vamos a trabajar el día de hoy con lo que es nuestra base de datos. Vamos a modificar algunas que otras cosas, vamos a crear nuevas funciones para que nosotros podamos después utilizar en lo que sería ya nuestro usuario DAO. Data Access Object. Acceso al objeto de datos. Creo que ustedes hicieron ya algo parecido la vez pasada. Bueno, vamos a empezar por esta partecita. Vamos a realizar una consulta normal. ¿Qué es lo que estamos teniendo en nuestra tabla de usuarios? Un select asterisco from para que nos devuelva todos los registros. Ejecutamos. Y en mi caso, por ejemplo, yo tengo ya guardado todo esto. Tengo 3 registros. De admin, recepción y cajero. Con su password correspondiente. Ahí lo que vamos a cambiar un poquito porque nosotros la vez pasada era que concatenamos con lo que sería el SAL. SAL sería es para generar mayor seguridad. Si usted se fija en esta partecita, aquí, usuario SAL, estos son aleatorios. Es decir, cada vez que un usuario va a insertarse, se va a generar de manera aleatoria. Si se actualiza, también eso se va a actualizar o se tiene que actualizar. Aquí en la parte que sería el usuario password, aquí nosotros ya dijimos que vamos a utilizar lo que sería el método de encriptación SHA-256, ¿verdad? Entonces eso vamos a ver cómo modificar. La vez pasada hicimos ya uno rapidito, nada más. Ahora vamos a corregir lo que teníamos. Lo primero, vamos a eliminar todos los registros, estos usuarios que tenemos, si es que usted ya tiene ya cargado o no. Igual vamos a ejecutar. Le damos aquí, seleccionamos y ejecutamos. Y ahí ya me dice que se borraron 3 registros. Bueno, eso elimina del explorar usuario sin un where, porque yo aquí no le puse un where es una condicional. Si yo no le pongo, me borra todos los registros. Si le pongo una condición, solamente los que cumplen con esa condición. Este otro, el alter sequence usuarios id usuario sec restart win con 1. Esto nos ayudará a restablecer nuestra secuencia.
de autoincremento. Autoincremento. ¿Cuál es la desventaja de trabajar con lo que sería el autoincremento? La vez pasada cuando estuvimos creando las tablas, a algunos, en vez de aparecerle ID 1, 2, 3 y 4, le iban apareciendo ya otros números. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿por qué ocurría eso? Si es que en algún momento se les pregunta, porque puede ser también que se les pregunte. Cuando ustedes trabajan con un campo que es serial o autoincremento, por más de que no se inserte nada en la tabla, ya ese autoincremento ya va contando. Si ustedes se equivocaron, qué sé yo, 10 veces, no le insertó nada, esas 10 veces ya va a ir aumentando en el autoincremento. Y en la siguiente, si ya funciona, ya va a aparecer ya con el ID número 11. Y es lo que ocurrió la vez pasada. Y si ocurre eso, entonces, esta línea de código es lo que nos va a ayudar a volver desde lo que sería el 1. Por eso aquí yo le digo que me restaure, pero empezando con el 1. Entonces, una vez que hayamos ya borrado, eliminado todos los registros, vamos a seleccionar esta línea de código y ejecutamos. Y ahí me dice que se ejecutó con éxito. 36 milisegundos. Bien. ¿Se entendió ya entonces esta primera parte? La primera parte es eliminar todos los registros del usuario, porque vamos a crear nuevos que usted tiene en su tabla. Vamos a eliminar eso que usted tiene. Y en el momento de hacer vuelta a la consulta, efectivamente no nos tiene que dar ningún registro. Entonces, si quieren copiar lo que sería la línea de código, estas tres líneas de código, aquí al lado tienen los comentarios. Me imagino que ya saben ya lo de esto. DL from usuarios. Sinelware elimina todos los registros. Alter sequence es para alterar. Y ojo, aquí. Tiene que ser el mismo con lo que ustedes tienen. Si ustedes copian así le da error, entonces tenemos que buscar en lo que sería nuestra tabla, a ver, base de datos taller. Y aquí, fíjense, donde dice 1, después tenemos 3.3 secuencias, abren eso y aquí están todos los nombres de las relaciones, porque esas son relaciones. Ahí. Y tienen que fijarse entonces en lo que sería, en el caso de ustedes, aquí, usuarios, como ustedes tienen. Y el nombre que le aparezca aquí es lo que van a poner aquí. Si no tienen de esa manera, le va a aparecer lo que no existe.
¿Qué trabajamos con el tema hasta lo que tenemos? Hasta la clase 22 de la clase grabada. Vamos a aprovechar estas mini vacaciones que vamos a tener para ponernos al día. ¿Está? Bueno. Ok. Bueno. Ahora vamos a ver un poco cómo consultar alguna función que ya se hizo o que todavía no se hizo, para saber si es que tenemos ya en lo que será nuestra base de datos. Esta sería la sentencia. Así mismo tienen que copiar. Select from join where. ¿Se acuerdan que le dije el tema del join, inner join, left join, right join, full join? Todo eso son para realizar consultas ya un poco más avanzadas. Sirve casi igual que el select from where. Sirve parecido. Esto después nosotros podemos utilizar para crear vistas, que vamos a hacer sí o sí. No nos vamos a hablar de hacer vistas. ¿En qué momento o cuándo se hacen las vistas en lo que sería base de datos? A ver un poco si se acuerda. ¿En qué momento vamos a realizar las vistas? Ahí está. Cuando tenemos, ¿verdad? Una tabla y dentro de esa tabla se hace referencia de otra tabla. Y tenemos lo que sería el foreign key, la FK. Tenemos solamente el ID de esa tabla, pero no tenemos los datos exactamente. Entonces allí realizamos lo que sería la vista. Y el más común que sí o sí se enseña es hacer el select from where. Ese es el que sí o sí. Para empezar, funciona, perfecto. Pero después hay otros, como en el caso del join o inner join, que son los que más se utiliza para poder ver los conjuntos, o sea, los registros que hay en común. Y aquí yo estoy solamente preguntando el nombre, estoy preguntando el tipo de argumento de la tabla y en esta tabla es lo que se va a guardar todas las funciones. Hay funciones predeterminadas y hay funciones que nosotros creamos. Entonces, copiamos todo esto. Aquí ponemos el nombre de la función que queremos consultar. Seleccionamos y ejecutamos. Y aquí abajo, en el Data Output, nos tiene que mostrar si es que tenemos alguna función que tenga ese nombre. En el caso de ustedes, capaz que le aparezca vacío. Eso quiere decir que no tienen ninguna función.
Me avisan cuando copian todo. Y ya que no tenemos esa función, ahora vamos a crear dicha función. Acá vamos a generar el sal, lo que sería lo que le va a acompañar a nuestro password. Son números y letras aleatorias de formato hexadecimal. Me imagino que ya saben también que es hexadecimal, ¿verdad? Sistema hexadecimal. Hasta el número 9 es los números normales que nosotros conocemos. A partir del 10 ya se utiliza ya letras. El 10, por ejemplo, es la letra A, el 11 es la letra B, el 12 es la letra C y así sucesivamente. Hasta la F, si mal no recuerdo. Allá en informática 3 por ahí habrán dado eso. Hexadecimal, del 0 al 15. Sistema hexadecimal. ¿Se tiene? No generó nada de error, todavía nada. Todavía no. A ver. Voy a estar checando. Ahí. Sí, significa que no tenés entonces esa función. Si no sale aquí nada, es porque no se tiene todavía esa función. Es para consulta. Bueno, esto por ejemplo es para borrar. Borrar alguna función. Drop function if exists. Borrar la función si existe. Le ponemos así como se creó. Generar sal. Esto va a recibir un parámetro. Hay casos que no recibe parámetro. Es solamente función. Si yo quiero borrar una función, tengo que poner así mismo con los parámetros que yo creé. O si no, no me va a eliminar. Entonces esto es para borrar, no importa la función, cualquier función. Si es que no equivocamos en el momento de crear. Bueno, esta parte creo que ya tienen ya ustedes. Ahorita la extensión para criptografía. Crear extensión. PG Crypto. Creo que ya tiene ya eso. Esto también la que la vez pasada ya hicimos ya. Alter table public usuarios. Agregamos una columna si no existe. Usuario sal. Aquí está lo que vamos a modificar. Esto. ¿Por qué? Porque nosotros acá era que concatenamos. Si ustedes abren su SQL viejo, van a encontrar que ya tenemos ya esta función. Crear hash SHA-256.
Si no se acuerdan, entonces van a copiar esto, el nombre, y nos vamos aquí para acá para hacer la consulta. Y lo ponen allí. En mi caso, por ejemplo, no tengo. O si no quieren hacer la consulta, ¿dónde pueden visualizar? Aquí. En su base de datos, public, se van en el apartado de funciones. Acá está. Funciones. Desglosan. Y aquí está. En mi caso yo tengo esto. Crear hash password text. Y fíjense que acá yo no le puse así. Si yo le pongo así. Password text. Ahí no me está trayendo. Me tiene que mostrar. Ah, no, ya sé ya por qué. Ahí. Ahí está. Solamente el nombre. Y ya me lanza aquí. Y entonces aquí, estos son todos ya los que se creó o lo que ya hay predefinido. Algunos de ellos nosotros creamos. Bueno. Entonces vamos a crear. Bueno, voy a minimizar. Y este pequeño código es lo que vamos a crear. Aquí. O pueden modificar el que ustedes tienen. Pueden modificar. Bueno, ¿qué nos dice? Create or replace function. Crear hash SHA-256. Va a recibir como parámetro password text. Significa que va a ser el tipo texto. Returns text. Es decir, que nos va a retornar texto. Esta función. Apps. Y aquí empieza lo que normalmente se puede poner así. Símbolo de dólar. Sin ningún inconveniente. O puedo poner aquí body. No importa eso. Indistintamente significa lo mismo. Significa el cuerpo de la función. Y aquí declaro lo que sería una variable. Un hash result y pongo el tipo de dato. Le digo que va a ser un tipo de dato text. Y después pongo Beijing, lo que significaría el inicio de la función. Cuando ustedes van a realizar funciones, este sería la estructura, sí o sí, ya sea con parámetro o sin parámetro. En este caso es con parámetro. Es decir, que nosotros le vamos a ingresar algo. Y aquí le ponemos un comentario. Calcular el hash del password. ¿Qué significa eso? Que nosotros le vamos a mandar, ya sea por un servlet, el password que el usuario va a ingresar en el momento de que se está logueando. Y eso se tiene que encriptar. Siempre el password tiene que estar encriptado. No importa el método de encriptación.
El MD5, por ejemplo, es el que se enseña siempre, pero ya está obsoleto ya. Ya 256 es más o menos. Hay otro método también. Pero en este caso nosotros vamos a utilizar el SHA-256. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a guardar en la variable que declaramos aquí arriba. Vamos a guardar porque estamos utilizando ahí la variable. Y en Postgres, no es como en Java, en donde yo le pongo es igual y ya le asigno ya ese valor. Tiene que ser 2 puntos es igual. Allí sí yo estoy asignando ya lo que sería un valor para esa variable. Y esta es una función propia de Postgres. Encode es el que va a ayudarnos a encriptar. Aquí, dijes es el que va a recibir dos parámetros. Va a recibir lo que sería el password, que es el parámetro que aquí estamos asignando aquí arriba. Y aquí, el otro parámetro sería el método de encriptación, que es el SHA-256. Y aquí otro parámetro que es de encode, que es EPS, significa hexadecimal, que va a combinar. Y aquí un return, lo que nos tiene que retornar esa función. ¿Qué es lo que nos tiene que retornar? Nos tiene que retornar el hash result. Pongo es decir, fin, punto y coma, ahí recién se pone. Cierro el cuerpo, que es el body, ¿verdad? Y el tipo de lenguaje que yo voy a estar utilizando. Hay dos tipos de lenguaje en lo que sería Postgres. Está el lenguaje SQL, que es el más sencillo, y el lenguaje PLPG SQL, el que nos va a ayudar a utilizar las funciones ya predeterminadas que tiene Postgres. Sirve más para poder programar ya prácticamente en lo que es Postgres. Y esto es lo que vamos a ejecutar, o sea, lo que ustedes van a ejecutar. Este pequeño código es lo que nos va a ayudar a encriptar el password. Nos va a ayudar. Bueno. Ejecutan y si no les da error, se leen de nuevo. Ahí. Y aquí nos tiene que aparecer que se creó la función, que tuvo éxito 49 milisegundos. Create or replace es lo que más se utiliza porque va a crear en el caso de que aún no hay ninguna función con el mismo nombre, o va a reemplazar si es que ya se creó ya a una función. ¿Qué pasó? ¿Error? Eso hay que atender. Porque aquí en donde dice encode, por ejemplo, todo esto hasta aquí es un parámetro que va a recibir encode. Y aquí otra vez el sistema en que va a encriptar.
va a ser en esa decimal. Y dijes es el que nos va a utilizar el método de encriptación SHA-256. Ok. Una vez que se haya creado la función, podemos probar. Vamos aquí a poner un comentario. Creo que más abajo tenemos, pero vamos a adelantarnos ya. Probar la función. Characters. Y la forma de probar es sencillito. Hacemos con un select. Select. Llamamos a la función que vamos a probar, que es este. Así mismo tiene que ser. Abrimos y cerramos paréntesis. No nos olvidemos de punto y coma. Y aquí adentro es lo que va a recibir un parámetro. Entonces, comilla simple. Y aquí le pongo, por ejemplo, a ver, el famoso 1, 2, 3. Vamos a ver un poco cómo va a encriptar 1, 2, 3. Selecciono y ejecuto. Y aquí abajo, este sería 1, 2, 3, ¿verdad? Encriptado en lo que sería SHA-256. Es decir, que si nuestro usuario ingresa 1, 2, 3, en la parte, en el campo de usuario password, es esto lo que se tiene que guardar. No es que se va a guardar 1, 2, 3. No. Sí o sí tiene que estar encriptado. De características el siempre va a ser si es que es SHA-256. Siempre va a ser ese. Siempre va a ser este. Y ahí nos ayuda el SAL. Ahí nos ayuda a lo que nosotros estamos haciendo el otro, que es el SAL, que son aleatorios. Para ser un poquito más seguro. Obviamente no es tan seguro, ¿verdad? Pero un poquito más seguro. Hacemos el SAL para poder combinar con nuestro password. Porque hay ahora métodos para desencriptar todo. El MD5, por ejemplo, es más fácil ahora. Y esa decimal le decimos para que utilice letras y números. ¿En cuál? O sea, yo uso el divier, uso el pobre de posible. Y no me tengo la tabla de funciones. No tengo el seleccionar la función. Ah, bueno, usas pobres. O sea, uso pobre, el pobre, pero. A ver. Taller. Esta es la función, me dijiste, ¿verdad? Acá. Acá aparece. Porque yo estuve también probando en este y no me generaba error. Me funcionaba. Me funciona. Eh,
¿Le funcionó entonces, verdad? Bueno, a ver, borrar, ya tenemos ya. Actualizar, esa es la vez pasada hicimos, pero no vamos a utilizar más este. ¿Tiene algún error? En el Instagram no está para crear una función ya con saldo. Dice crear hash SHA-256. Y tiene, este tiene dos variables. Sí, y por eso le digo. Y cuando vos llamas, te dice que no puede decidir entre los Sí, por eso tiene que borrar. no le deja borrar. Y no le deja borrar porque tiene que ser, así como les dije hace rato, acá. Si tiene dos parámetros, usted tiene que poner los dos parámetros. Sí, porque lo que va a hacer es buscar el que es solamente un parámetro. Mm. Así mismo como vos creaste la función, tiene que tener así mismo el orden y todo. Tal. Vamos a ver. Una vez que ya te borró ya, ejecutas el nuevo. Lo tengo que hacer otra vez. Ya, son todo. Tienes que crear otra de la función. ¿No la eliminas? Claro, no, che, no, A ver.
Crear text. Sería bueno usar text en el servidor. De hoy no dice también. Está Sí, tiene que ser. Ahí sí ya solucionamos. Ok. Ahora vamos a hacer lo que sería para generar el sal, la función. Es bien cortito. Solamente esto es. El generar sal. Por default va a ser de 16, es decir que va a tener 16 caracteres. Por eso es hexadecimal. Desde el 0 hasta la letra F.
No puede ser que le aparezca gema. Va a recibir un parámetro longitud integer y por defecto 16. De vuelta a un return steps. Y después as. Y lo mismo, el cuerpo Beijing. Y aquí tenemos. El gem random bytes es propio de lo que sería PG Crypto. Esa función que activamos nosotros la vez pasada ya. Lo que nos permite hacer la encriptación. Si es que nosotros aún utilizamos la versión 9.5, no íbamos a poder hacer esta encriptación. Porque en esa versión aún no tiene incorporado lo que sería el PG Crypto. Si mal no recuerdo, creo que es a partir de la versión 10 o 12 que ya tiene ya esa función incorporada. Y le puse en el comentario, es una versión simplificada usando gem random. Hay otra manera de generar sal, pero este es el más simplificado. Nosotros era que pusimos en la tabla de usuarios, si mal no recuerdo, usuario sal varchar de 32. Y solamente 16 necesitamos utilizar. El tamaño. Yo les voy a mostrar una manera básica nada más. Después ahora ustedes más adelante si quieren hacer mejor todavía el tema de su encriptación, sin problema pueden hacerlo. Pero esto ya es válido ya para lo que serían los exámenes posteriores que van a tener, incluso para la tesis ya también. Porque se pide sí o sí cualquier método de encriptación. Pero M5, como les dije, no les quería enseñar porque ya es un poco obsoleto ya. Una vez que hayan creado la función, pueden probar de la misma manera que lo hicimos con crear hash. Y esto es aleatorio. Por más que yo le pase el mismo parámetro,
ejecuto una vez esa función, vuelvo a ejecutar. No es como crear hash que me va a crear la misma encriptación. No. Cada vez que se ejecuta esta función, va a ir cambiando sus valores. Forma de que reciba el mismo parámetro. Y ahí es lo que le va a hacer bueno para combinar con nuestro password. Entonces yo pongo select el nombre de mi función, generar guión bajo sal aquí. Y lo único que va a recibir va a ser número, longitud. Podemos poner también que reciba parámetros del tipo texto. También se puede hacer. Pero aquí yo le pongo 16, por ejemplo. Ejecuto, creo que yo tengo ya esa función, no sé, vamos a ver. Y aquí me da esto. Una combinación de números y letras, longitud 16. Vuelvo a ejecutar. Y fíjense, cambia. Cada vez que yo ejecuto, va a ir cambiando el sal. Y eso es lo bueno. Ahí. Sin importar el número que yo le ponga aquí. Pero si no le pongo... también. Si no le pongo, también me genera. ¿Por qué si no le pongo parámetro me genera? Porque aquí yo le estoy diciendo que por defecto, si es que el usuario no ingresa ningún valor, tome como 16 el parámetro. Perfecto. Ahí ya tenemos entonces las dos cositas que nos falta para poder insertar los datos de los usuarios que vamos a nosotros utilizar. Porque sin esas funciones no vamos a poder insertar lo que sería el password y el sal. Bueno, entonces aquí vamos a hacer la inserción ahora en nuestra tabla de usuarios. Y aquí tenemos todo esto viene en nuestra tabla. Todo esto. Insert into. Este public es por defecto si yo no le pongo, porque en este curso estamos trabajando con un esquema que es el público nada más. En base a datos 2 ya se trabaja con otro esquema, con varios esquemas. Ya se trabaja con lo que es esquema público, ya se trabaja con lo que es esquema de auditoría. Bueno, entonces van a poner todos los campos que tiene la tabla usuarios. Todo separado entre comas. Si es que ya tienen, ya luego copian y pegan, porque creo que ya tenemos ya un insert más arriba. A partir del value es lo que va a cambiar. Esto capaz que la mayoría tiene ya esta parte.
Bueno, entonces vamos a poner esto. El 1 va a venir del ID del usuario. ID funcionario. El ID de usuario ya sabemos que ya es autoincremento, por eso lo ponemos más aquí. ID error 1. Usuario alias. Vamos a poner así. Upper admin. ¿Qué es lo que hacía esto? Por más que esté en minúscula, me va a transformar en mayúscula. Llamamos a la función crear hash SHA-256 y le pongo como contraseña admin 123. O si ustedes quieren poner 123 contraseña, no importa, eso lo que tienen que hacer es acordarse. Bueno, todo el mundo va a optar por el 123 a modo de educativo nada más. Ahí. Después, ese va a ser para el usuario password. Después viene usuario último login. Es decir, la fecha en que se logueó por última vez. Y allí llamamos a una función propia de Postgres, que es no. Esto es para que nosotros no pongamos la fecha de hoy, por ejemplo. No, ¿qué hace? Trae la fecha, la hora, todo trae del sistema. Entonces, de forma automática, captura la fecha, hora del sistema y lo inserta allí. Porque si mal no recuerdo, nosotros le pusimos el tipo timestamp, es decir, que va a capturar fecha, hora, minutos, segundos. Después tenemos para el campo usuario intentos fallidos. Va a ser 0, porque todavía no se equivocó. Después, ahora cuando se esté logueando y se equivoque, va a ir aumentando una vez. No es que se equivoque de usuario, si es que se equivoca de contraseña. Ahí nosotros vamos a ir sumándole cada vez que se equivoque. Y vamos a ir guardando en esa tabla. Es una forma práctica de hacer. Se puede hacer todo por código sin guardar lo que sería intentos fallidos, pero encuentro más práctico ir guardando ya la cantidad de veces que se vaya equivocando. Y después, una vez que haya acertado lo que sería su contraseña, vamos a restaurar los intentos a 0. Pero mientras tanto, que se quede allí. Se equivoca 3 veces, ya se tiene que bloquear a ese usuario. Ese sí o sí les va a decir que hagan de esa manera. Usuario bloqueado, false, porque todavía no está bloqueado. Una vez que se bloquee, tiene que cambiar a true. Usuario cambia el password. Ese, por ejemplo, para la primera vez, para obligarle, si es true, entonces le tenemos que lanzar lo que sería un mensaje de que tiene que cambiar su usuario, perdón, su contraseña. Usuario activo tiene que estar en true si es que nosotros no llegamos a eliminarlo. Si eliminamos, cambia su estado a false.
Y tampoco tiene que poder loguearse si es su estado falso, es decir, falso. Y por último, el usuario sal. Y allí va a entrar la función que creamos, que nos va a ayudar a que se genere un sal. Bien, ese es para un usuario, un registro. Porque recuerden que tenemos que hacer también que nuestro menú sea por rol. Es decir, que si es el administrador el que se va a loguear, le tiene que mostrar completo el menú. Si es la parte de recepción o secretaria, lo que ustedes quieran llamarlo, le tiene que mostrar solamente, qué sé yo, la parte de registrar consultas y todo eso. Ella no puede ver otra cosa. Y si se trata de cajero o cajera, tiene que estar habilitado solamente la parte de facturación para que ella pueda cobrar nada más ni nada menos. Ella no puede hacer, ¿de acuerdo? Al perfil o al rol que desempeña en la empresa. Y ahí ya entra lo que serían las validaciones por perfil o por rol, que vamos a hacer también después. Le voy a mostrar cómo hacer. Bueno, entonces para el primer usuario ya está. El segundo usuario, vamos a hacer de recepción. Aquí vamos a ponerle 1, 3, 4 para recepción. A modo de ejemplo educativo nada más. Pero ya, hay validaciones que no te permiten guardar números consecutivos, letras así que formen oraciones, fechas de nacimiento, número de teléfono. Todo eso ya son validaciones que uno después tiene que realizar. Que el mínimo de caracteres sea de 8, que haga combinación con mayúscula, minúscula, caracteres especiales. Todos son ya validaciones ya. Que se puede realizar con JavaScript. No solamente JavaScript, pero el que más se utiliza para las validaciones. Es prácticamente lo mismo, solamente que va a cambiar el usuario alias y el password. Y aquí. El ID funcionario. Sí, ahí. Ahí los campos de tu tabla. ID funcionario, ID rol, usuario alias. Recuerden que tiene que ser el orden como ustedes tienen en su... Si es que no tiene... Yo tengo un primerito ID usuario en vez de ID funcionario. No, y por eso le digo, ID usuarios es autoincremento. Entonces no es necesario poner. No es necesario poner. Y de usuarios no es necesario que ustedes pongan, porque es autoincremento. Y de funcionarios sí. Ese sí tiene que ustedes poner. Si no se acuerdan, hagan un select y aquí. Aquí está el orden. Y de usuario, autoincremento, no se pone. A partir de aquí. Y de rol, usuario alias, usuario password. Último login, intento fallido, usuario bloqueado, usuario cambiar password, usuario activo y usuario salvo. Hasta allí.
Entonces tiene que aparecer el mismo orden aquí, con el mismo nombre de campo. Que vamos a hacer un insert. Y cuando se hace insert, tiene que aparecer mismo nombre de campo, misma cantidad de campo, a excepción del ID, si es autoincremento. Ahí sí, se omite ese campo. Justamente para que todos tengamos el mismo, les pasé yo en el Classroom lo que sería este archivo SQL. Porque todo un tema es cuando alguien tiene diferente. Ya les cuento ya. Que no le inserta, que le aparece error, que por qué no me funciona si yo dice igual que vos, profe, y había sido tenía al revés a un campo. Sí, solamente eso cambia. Por ejemplo, cajero, y aquí vamos a ponerle la contraseña unos 3 otra vez, no importa eso, para cambiar un poquito. En general se mantiene con 16. O pueden dejar vacío, de igual manera se va a generar. Porque por defecto nosotros le pusimos ya 16. No se olviden aquí al final, ya que no se va a agregar ningún otro usuario, se cierra, paréntesis, punto y coma al final. Tres cinco. Tercer usuario. ¿Eh? Sí, no importa eso. No importa eso. Después hay que acordarnos nada más. Para probar más adelante. Seleccionamos hasta insert, o sea, de insert hasta aquí. Voy a bajar esto. Y ahí ya nos tiene que insertar si es que no nos da error. A mí, por ejemplo, me dice que se insertó 3 correctamente. Verifico. Y aquí abajo, aquí está. Les inserto sin ningún problema. A ver, ¿en qué parte? No se olviden que aquí en cada uno tiene que ser 2 paréntesis en general sal. Cierra el paréntesis, cierra. Después una coma para hacer otro registro. No tiene que tener también paréntesis. ¿Ya? ¿Aquí? ¿Se funcionó ya? Bueno. Tienen que tratar después de ponerse al día, chicos. En esto, a ver, 3, 4 días que vamos a tener libre. Yo después le voy a compartir ya otra vez el video. Porque a partir del lunes 5 ya sabemos que no vamos a tener examen, vamos a hacer una clase normal. Y para ir acelerando ya. Sí, en la final nos vamos a reunir todos juntos. Sobre 100. Bueno, le insertó todo entonces. Hacemos la consulta y ya les tiene que mostrar sin ningún inconveniente aquí. Aquí está ya encriptado.
Aquí está lo que sería la fecha, la hora, el segundo, todito. Fíjense. Todo esto. Y aquí está. Fíjense que para cada usuario es un diferente SAL. Por más que tenga 16 ahí, sí o sí se va a generar diferente. Perfecto. Entonces, hasta aquí sería. Y el rollo está diferente. ¿Ah? Insertó 5. ¿Qué pasó? Y de rol. Miramos. ¿Cómo es el 5 lo puede hacer? Sí. 5. Acá está. Ahora, 3, 5. Al último. Le puse ese. No me acuerdo qué, pero le puse. Bueno. Ok. Esto último le quiero mostrar. Esto, por ejemplo, para hacer una consulta. Para saber. Es el que yo le dije. El famoso Select from Where. Sin el join. Una consulta simple a la tabla de usuarios. Le ponemos usuario alias. Solamente quiero saber el alias, el password y el SAL. Length es para saber la longitud de ese campo. As es lo que se denomina un alias. Un alias. ¿Dónde va a aparecer ese as? Va a aparecer aquí, en la cabecera. Aquí, en vez de ID usuario, me va a aparecer lo que yo le pongo aquí. Aquí se separó con un guión bajo. Si yo quiero escribir de manera normal un alias, por ejemplo, aquí no me va a permitir hacer esto a mí. Me va a aparecer un error. Pero sin embargo, si yo le pongo entre comillas doble, si mal no recuerdo, ahí sí me va a permitir usar el espacio. Pero vamos a hacer así nada más. Ahí. Earware. Usuario alias. Y le ponemos ya mayúscula porque aquí nosotros tenemos en mayúscula. Army. Seleccionamos y ejecutamos para probar. Seleccionamos, ejecutamos y aquí nos aparece que el password, la longitud del password, es decir, que aquí aparece 64 caracteres y del SAL son 16 caracteres. Es para controlar nada más. Bien, entonces no se olviden guardar los cambios. Control S. Guardamos los cambios. Bueno. El día de mañana no sé si es que vamos a venir, ya depende de ustedes. Yo les puedo hacer la grabación de una clase completita de lo que vamos a hacer y les comparto.
Porque mañana ya es el 30 ya. Y nos quedaría hacer esto. A ver. De esta manera les tiene que quedar a ustedes. La carpeta, la Yo, tiene que tener el navbar, panel, sidebar. La carpeta Page tiene que tener lo que sería el menú. Y el menú en sí tiene que quedar de esta manera. Así, con el JSP incluye. Allí. Y aquí tenemos lo que sería uno estático. Después vamos a ver cómo vamos a agregar para que nos estire de acuerdo al usuario que se logue. Lo que vamos a hacer también es crear aquí en Show Package. Config ya tienen ustedes creado. Vamos a crear lo que sería el paquete DAO. ¿Se acuerdan del DAO? Aquí va a ir todo lo que va a ser lo que nosotros vamos a estar trabajando. Usuario, funcionario, rol, todo va a ir aquí en el DAO. ¿Qué era el DAO? El DAO es el que contiene todo lo que va a ser la conexión a nuestra base de datos. Es decir, el insert, va a ser el update, entre algunas que otras validaciones. Nosotros vamos a adoptar, en mi caso, vamos a adoptar lo que sería el MVC. Capaz que algunos ya hayan escuchado lo que es el modelo vista controlador que trabaja por capas, 3 capas. El modelo que nosotros vamos a hacer de acuerdo a lo que tenemos en nuestra tabla, en nuestra base de datos, ¿verdad? La vista se refiere a todo lo que es el JSP y el controlador va a ser los servlets, que nos va a ayudar a conectar nuestro JSP con nuestra base de datos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces vamos a crear lo que sería aquí un paquete DAO. Vamos a crear después lo que sería un paquete de modelo. Y la vista vamos a tener aquí. Creo que era, a ver, DAO y modelo. Ahí. El modelo, lo que, como les dije, ahí vamos a tener, prácticamente va a ser una réplica de lo que es nuestra tabla de base de datos. Nosotros ahora vamos a estar trabajando con lo que sería usuarios. Entonces aquí, en lo que va a ser el paquete modelo, vamos a crear lo que sería un Java Class. Aquí. Y vamos a llamarle usuario. Usuario. Entonces vamos a eliminar esto también. Y aquí vamos a empezar a crear todo lo que va a ser los campos de nuestra tabla de usuarios. Es decir, que vamos a crear ID de usuario, ID de funcionario, ID de rol, usuario, password, todo eso. Pero eso vamos a dejar hasta aquí nada más. Yo le voy a hacer mañana y le voy a compartir. Porque ya 8:25 ya va a ser ya. Entonces, vamos a guardar.
Y vamos a dejar hasta aquí.